Pues muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más transmitiendo desde la cabina de los negocios exitosos. Para las personas que se unen con nosotros apenas en este espacio, nosotros somos un grupo de mejores prácticas de negocios. Estamos aquí compartiendo en este espacio mejores prácticas, conceptos de negocios, conceptos de desarrollo personal y profesional que puedes poner de inmediato, aplicarlos de inmediato en tu negocio. Mantenemos una actitud positiva. Aquí lo único que venimos a hacer es a compartir. Ya tenemos suficientes disturbios y ruido en el exterior. Este es un espacio que queremos regalarnos todos para poder llenarnos de energía positiva y poder seguir adelante con nuestras empresas, con nuestros negocios, con nuestros proyectos. Algunas recomendaciones antes de continuar es que esto lo estamos transmitiendo en vivo. Entonces, por lo tanto, se está grabando, se está transmitiendo, está público, estará público en redes sociales, así que por eso, al menos que no tengas ningún inconveniente en salir públicamente en nuestros espacios, te recomendamos apagar tu cámara, cerrar el micrófono para que nos podamos concentrar al 100% y no olvides tener a la mano dónde apuntar porque seguramente llegarán ideas, llegarán anotaciones, llegarán conceptos que querrás documentar para posteriormente ponerlos en marcha. Y disfruta este espacio, es un espacio que creamos para ti, que creamos para ustedes. Aquí, por eso decimos que hoy es un regalo, porque por eso le llamamos presente. A lo largo de este trimestre, en este segundo trimestre que ya prácticamente va llegando a su parte final, en este segundo trimestre del 2020, arrancamos el trimestre de abril con una invitación a todo el mundo con el tema de fortalece tu negocio, porque creemos que a pesar de que todo lo que estamos viviendo, esta es la mejor oportunidad para volver a replantear el negocio, volver a replantear cómo están haciendo las cosas, y es lo que hemos venido compartiendo en este espacio. En mayo, después que hicimos la pregunta abierta a todo el grupo de cuáles eran los temas que más preocupaban o que mayor inquietud despertaban, salió el tema del dinero. Y por eso tuvimos aquella primera sesión donde hablamos de cuál era nuestra relación con el dinero, con aquellos temas de cómo me siento cuando hablo de vender, de cobrar, etc. Luego hablamos sobre controles básicos de dinero y es el tema que seguimos abordando porque hoy más que nunca las tomas de decisiones alrededor del dinero son importantísimas. Todos vivimos situaciones complejas, el dinero está escaso, las cosas no circulan tan rápido, y eso lo platicamos hace 15 días, dando las bases sobre aquellos reportes más importantes que debes de tener en tu negocio para tomar acciones rápido. Hablábamos en aquel entorno que verdaderamente pues, la gran mayoría de los que estamos acá no estudiamos ni finanzas, ni contabilidad, ni tenemos tanta experiencia en eso, pero lo que sí no nos podemos quitar de encima es la responsabilidad de tomar buenas decisiones para nuestro negocio. Y precisamente en este mes de junio queremos traer a la mesa Controles Básicos 2.0, un tema que vamos a abordar precisamente en este espacio, que es el análisis financiero, pero abordado desde un punto de vista mortal. Nadie se sienta apanicado, nadie se sienta así de esto va a estar en la estratosfera. Precisamente es lo que buscamos, es tener de la voz de una persona que tiene mucha experiencia en este campo, que nos pueda compartir su visión técnica, teórica, de cómo se deben de hacer las cosas, pero lo vamos a tratar de aterrizar en este espacio en una plática coloquial donde podamos todos aprender de estas herramientas y de análisis financieros, pero para que podamos tomar mejores, más rápidas y decisiones contundentes, sobre todo en estos tiempos. Únanse a la conversación. Este grupo de los negocios exitosos, como les decía, es para ustedes y por lo tanto lo importante no es nada más que compartamos contenido. Nosotros felices de seguir dando, pero lo importante es que todos vayamos tomando acciones para nuestra empresa. Por lo tanto, los invitamos nuevamente a unirse a la conversación. Así que comenzamos y para ello le va a pasar el micrófono a Gerardo, quien es nuestro invitado estelar de esta tarde aquí en los negocios exitosos, quien realmente va a estar platicando sobre este tema de análisis financiero. Entonces, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos y te voy a pasar el control de los micrófonos y el control de toda esta presentación para que tú puedas
arrancarte y empezarnos a compartir desde tu óptica, desde tu experiencia. Ahí debes ya tener listo para tomar el control. Así que todo tuyo el escenario. Adelante, señor. Muchas gracias por estar por acá. Rodrigo, muchas gracias. De verdad es un gusto poder participar en este foro y aportar un poco de la experiencia que yo tengo, pues en este tema que, como bien dices, es fundamental para que las empresas empiecen a pues ver el desarrollo y el devenir de las finanzas pues desde otra óptica. Este ejercicio que hoy traigo para ustedes, aunque es un ejercicio pues muy sencillo, tiene una eh, pues base muy sólida porque, como te había comentado, yo he sido catedrático en el ITAM por cerca de 25 años y siempre he tenido este punto de tratar de transmitir el conocimiento pues a cualquier nivel. Me parece que es muy importante que todos podamos tener acceso a estas situaciones. Bien, pues la clase o la plática de hoy, como bien decías, yo la he llamado análisis de estados financieros. Es más que otra cosa, pues un repaso de, como bien dices, la continuidad y la importancia de lo que viene siendo el dinero. ¿Cómo vamos a llevar esta plática? Primero, ¿qué no esperar del video? Eso es muy importante Que no porque nos espantes. cuando, Okay. cuando haces y cuando tienes una expectativa de análisis de estados financieros y en los foros hay gente con experiencia previa, típicamente existe un poco la duda o puede haber dos puntos de vista encontrados. Sucede entre abogados cuando hay algún litigio pendiente o entre médicos cuando hay un diagnóstico. Pues también entre contadores, yo soy contador por formación, pues a veces existen estas discrepancias. Yo no voy a dar un alcance de planeación estratégica. Esto necesariamente tendríamos que tener otra plática específica de esto. Tampoco voy a hablar de presupuestos, pero el resultado de la conversación de hoy sirve siempre de base para poder hacer un presupuesto y con mucho gusto, si estás interesado, podríamos hacer un ejercicio de cómo hacer el presupuesto. Okay. Y finalmente, lo que comentaba, pues yo no voy a tener apego a las normas de información financiera, porque precisamente, pues este es un análisis financiero, es decir, vamos a desglosar un todo en sus partes y vamos a tratar de entender esas partes y cómo funciona cada una de ellas. Ahora bien, vamos a ver algunos temas básicos que al lector o al observador de la plática podrían resultarle complicados, pero quiero anticipar que son sumas y restas. El tema es saber dónde sumar y saber dónde restar para poder tener un modelo precisamente bien afinado y bien definido. Me gustaría ahí resaltar, ¿te acuerdas que el mes pasado que hablábamos sobre el tema que salió de la inquietud del grupo, el tema del dinero? Mucho Sí. de lo que platicábamos cuando aquella tema de tu relación con el dinero, y lo decía ahorita la introducción de esta sesión, es que de verdad cuando la gente dice es que tengo que hacer números, yo no sé, me da miedo, no conozco. Yo creo que con este espacio que vamos a tener hoy la gente se va a dar cuenta que es mucho más sencillo y de mucho más sentido común Sí. y que no habría por qué apanicarse, sino simplemente, como bien dices, es entender bien qué es lo que suma, qué es lo que resta y qué es lo que podemos obtener. Entonces, Correcto. vamos a que todo el mundo se vaya relajando Pero de que esto va a estar sí, pero así. ahí, si se me olvida, interrúmpeme, ¿eh? Yo no tengo problema. No, no, O dale, sea, dale, dale. entonces, bueno, eh, tenemos que ver también forzosamente, pues algunos temas básicos de lo que es contabilidad. Como bien habías dicho, Rodrigo, en tu ejercicio o en tu plática anterior, típicamente lo que se ve es el estado de resultados y el balance general.
pero no hay un énfasis en el flujo de efectivo. Vamos a elevar un poco el concepto de lo que tú presentaste para darle la robustez o el factor necesario para que el ejercicio sea completo. Es decir, como bien dijiste al principio de la clase, estamos en la versión 2.0. Sí. Sí, y es que eso, la verdad es que normalmente cuando me pasa, cuando llegas a las empresas y que muchos la preocupación es el dinero, lo que primero que hago con ellos es decir, vamos a ver números, ¿no? Y la respuesta común es, déjame hablarle al contador. Y la realidad es Exacto. que el que debe de tomar las decisiones eres tú como dueño o como líder de la empresa, y cuando haya alguna discrepancia con la autoridad, pues el SAT no va a ir a preguntarle al contador Gerardo, va a ir directamente con Obvio, Rodrigo, que es el representante obvio, legal de la empresa, ¿no? Entonces, obvio. yo creo que aquí ese es el primer bloque, o sea, que esperamos que todo nuestro auditorio ahorita que está escuchando eso logre despertar el interés de tengo que tener control de sus tres reportes, tanto el estado de resultados, el flujo efectivo y el balance. Y cuando hablas con el De contador, acuerdo. lo que normalmente te entrega es el balance y el estado de resultados. Pero cuando le preguntas sobre el Correcto. flujo de efectivo, casi es, pues déjame hacerlo, ese no me lo han O pedido, no saben hacerlo, ¿eh? o no saben hacerlo. Cuidado, porque hay veces que no saben cómo hacerlo. Es correcto. Y la verdad es que tú que tienes mucho más experiencia que yo en el medio, digo, cuando no eres una empresa pública, donde pues es muy importante, obviamente, las decisiones que se toman sobre las utilidades y demás, pues a un nivel pyme, a un nivel de empresas más pequeñas, lo que sí te puede matar es no tener liquidez para seguir De operando, acuerdo, aunque teóricamente las utilidades te digan X, Y o Z. O sea, lo de importante acuerdo, es que tengamos el dinero para seguir adelante, y qué bueno que traes a la mesa la importancia de hacer un flujo efectivo robusto, correcto y que nos ayude a tomar decisiones. de Bueno, acuerdo. dale. Y finalmente, como se dice en inglés, vamos a llevar los takeaways, Ujú. que es qué aprendimos y qué sigue a partir de lo que veamos el día de hoy. Buenísimo. Bien, pues vamos a entrar en materia, directo a la segunda fase, pero me gustaría empezar un poco con temas que son muy básicos, es decir, primero lo primero, entender que las empresas tienen una cosa que se llama flujo de dinero y vamos a entenderlo conceptualmente antes de entrar a números o a cualquier cosa. En este pequeño espacio hago lo que se conoce como el círculo del dinero y me voy a permitir explicarlo. Sí. En una empresa, típicamente se forma con capital o pasivo, es decir, se pide dinero prestado a un tercero y se le aplica trabajo. Esa es la definición de una empresa, Ujú. sea la empresa que sea. Eh, en este ejercicio vamos a hablar básicamente de una empresa comercializadora. Para Ok. poder hablar de una empresa productora o una empresa de servicios, cuando veamos el ejercicio, vamos a llamarlo contable, haré el hincapié de qué es lo que hay que ajustar. Son dos pequeños ajustes. Ok. Pero en una empresa comercializadora, una vez que se establece el capital básico inicial, que es el dinero con el cual se adquieren activos productivos, activos fijos, que son los que ayudan a producir, es decir, una bodega, equipo de transporte, material, equipo administrativo, todo eso típicamente es fondeado al principio con capital y con pasivo. Y el primer ejercicio es hablar con los proveedores para que los proveedores den el financiamiento necesario y entreguen la mercancía que va a ser pues, el producto de la reventa. Ujú. Entonces, se habla con los proveedores, el proveedor entrega la mercancía que se convierte en un inventario. Ujú. Y ya tenemos en un balance un inventario contra un proveedor. Ujú. Una vez que ese inventario se mueve, se vende, se genera un ingreso, se produce una cuenta por cobrar Ujú. contra ese ingreso. Esa cuenta por cobrar típicamente pues tiene un plazo y típicamente con el paso del tiempo pues van teniendo diferentes variaciones. Pero una vez que esa cuenta por cobrar se cobra, entonces se genera el efectivo que requiere la empresa. Y ese efectivo, una vez generado,
va a dos vertientes. La primera es pagar el capital, pasivo que se pidió, y posteriormente pagarle a los proveedores. Cabe hacer un análisis aquí, un pequeño paréntesis. Yo considero que los empleados son proveedores. O sea, la gente que está trabajando de la empresa están proveyendo de su trabajo para poder generar este flujo de dinero. Entonces, ahí es donde entraría el pago de nóminas, ¿no? Okay. Entonces, una vez que se cierra ese círculo, pues vuelve a dar paso a que se vuelva a arrancar este círculo. Okay. Hay un tecnicismo que es... Sí, perdón. No, está bien. Entonces, nada más para ponerlo, a ver si te entendí en español, o sea, puedo yo arrancar el negocio de dos formas o echar a andar el negocio de dos formas. Con dinero que yo ya tenga ahorrado y con eso arranco, o yendo a pedir prestado, que ese sería mi capital, ¿no? Con ese dinero voy y compro lo que voy a vender, que serían mis proveedores. Y con eso es la mercancía que llega al inventario. Ese inventario lo voy a vender y me van a pagar o me lo van a pagar más adelante, que es mi cartera. Y finalmente cuando cobro es en efectivo. Y con ese efectivo tengo que volver a cerrar el ciclo. Puedo recuperar el dinero con el que arranqué, que de ese efectivo obtuve utilidades, recupero el dinero con el que invertí, o bien empiezo a pagarle a todos los proveedores, y como bien dicen, son mis proveedores externos, los que me dieron la mercancía, y los proveedores internos que tengo, que son toda la gente que me ayudó como dueño de esta empresa a que las cosas sucedieran. Así se cierra el ciclo. Correcto. Ahora, hay un tecnicismo que es importante también anotar. Es el plazo en el cual este círculo se mueve. Típicamente, los analistas financieros hablan de corto plazo y lo homologan con un año. Y no necesariamente es cierto esto. Desde mi punto de vista, el corto plazo es el tiempo en el cual este ciclo se cumple. Es decir, vamos a ver en el video de análisis, no en este, cómo se calculan los días de proveedores, cómo se calculan los días de inventarios y cómo se calculan los días de cartera. Este es un factor muy importante porque la combinación de los días de estos tres elementos es lo que nos va a dar, desde mi punto de vista, insisto, lo que se define como corto plazo. Insisto, típicamente el corto plazo es menos de un año, pero yo digo que esto no necesariamente es cierto. O sea, un ciclo sería, o sea, el corto plazo es el tiempo que me lleve darle la vuelta a esto. Puede ser 30 días, puede ser 6 días, puede ser, digamos, 40, puede ser de China días. Y son 3 meses, 4, entre lo que me lo ponen en el agua, llega y lo vendo. Correcto. Correcto. Entonces, este primer ejercicio es entender el flujo del dinero. Y esto se repite sin importar si es una empresa comercializadora de servicios o productora. Es así como funciona el ciclo del dinero. No hay mayor ciencia. Ahora, derivado de este ciclo de dinero, dejemos un momento este concepto. También típicamente los contadores hablamos de la foto en el momento en que ese ciclo se está midiendo, que es, digamos, cuando sacas tú la foto de ese ciclo. Y entonces hablamos de un capital de trabajo. Típicamente también se usa la palabra sin entender con realidad qué es el capital de trabajo. Y esto es algo que yo siempre pregunto y he obtenido diferentes respuestas al respecto. La fórmula, que no es la respuesta a la pregunta ¿qué es el capital de trabajo?, es el activo circulante menos el pasivo circulante. Esa es la fórmula, pero todavía no tenemos la respuesta de qué es el capital de trabajo. Me gustaría ir avanzando en la fórmula para que podamos tener un entendimiento de qué es el capital de trabajo. Con un número muy sencillo, tenemos un ejemplo de una empresa A, donde tiene un activo circulante, es decir, activos que se realizan otra vez en menos de un año,
y pasivos circulantes que son exigibles también a menos de un año. O sea, insisto, es una miopía contable, pero es el proceso. Nada más para Y acabar de entender el cristiano. Activo sí, circulante y pasivo circulante, ¿cuál sería la definición correcta y así en terreno mortal? el activo circulante son todos aquellos derechos que tiene la empresa Ajá. que son exigibles a menos de un año. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, los inventarios, deudores diversos, el IVA acreditable, en fin, una serie de ¿Es conceptos. dinero que está circulando en la empresa que es No, mío? no. Tu pregunta es muy buena. No necesariamente es dinero mío. Ajá. Son derechos que yo tengo, pero no Ok. es dinero. No es dinero. Es la valorización que se le da a a unos derechos que tiene la empresa menor y que son exigibles menores a un año. Y por el Yo otro puedo lado, tener el pasivo inventario, que circulante, puedo traducir el dinero, puedo tener que vendí algo y me falta cobrarlo, también tengo correcto, derecho sobre eso, o correcto, el IVA que luego nos lo comemos entre todos cuando no es tuyo. Y exacto. también puedo Y que acreditarlo. todo es en el corto plazo. Ok, sorry, perfecto. Ahora ¿Y bien, el pasivo? pasivo por su lado Ujú. es las deudas que tiene la empresa con exigibilidad menor a un año. Entonces, Entonces, digamos que el activo sería lo que tengo derecho a regresar a mí y el pasivo es lo que tengo la obligación de de dar. pagar. Ok, Correcto, bien. correcto. Ok. Entonces, de acuerdo con la fórmula, el capital de trabajo es, en este caso, 120, que representa el activo circulante, menos 80. Ujú. Tú tendrías un capital de trabajo de 40, ¿no? En una fórmula muy sencilla. Pero voy a complicar el concepto con otro ejemplo de empresa y llegaremos a una conclusión. Una empresa B podría tener un activo circulante de 80, un pasivo circulante de 120 y Ujú. por ende, acorde con la fórmula, un capital de trabajo negativo de menos 40. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el capital de trabajo? Y todavía más, llevándolo a un extremo, podríamos tener una empresa C donde tenga 100 de activo circulante, 100 de pasivo circulante y por ende, cero capital de trabajo. Y las tres empresas, pues son el resultado de una fotografía en el tiempo del círculo que describimos en la lámina previa. Ujú. Ujú. Con los números, y usando un poco el ejemplo que tú estás mencionando, me gustaría hacer unos pequeños diagramas para poder entender mejor este concepto de capital de trabajo. La empresa A tendría esta estructura que estamos dibujando en este momento. Un Ujú. activo circulante que Ujú. es mayor que el pasivo circulante. Ujú. Tiene activos fijos, un pasivo a largo plazo y Ujú. un capital. Esa Ujú. es una estructura contable donde define qué es la empresa A. Y en la empresa A, el activo circulante, estoy poniendo aquí algunos ejemplos. Bancos, cartera, inventarios, deudores diversos e impuestos por cobrar. Entonces, es dinero que Típicamente, yo puedo reclamar, del cual tengo propiedad, o sea, del puedo tener derecho a tener. no me gustaría, y yo creo que tu comentario es muy pertinente, Rodrigo, Ujú. representan el importe que yo pudiera llegar a reclamar. No es necesariamente dinero. Ok. La cartera no es dinero. Es el derecho que tú tienes de cobro. El inventario tampoco es dinero. Es un activo que tienes que está ahí parado, mercancía. No es dinero. Los deudores diversos es gente que te debe, que tampoco es dinero. Tú tienes pagarés por esos deudores diversos. Y los impuestos por cobrar en el ejemplo típicamente es IVA acreditable, que tampoco es dinero que tienes en la empresa. El gobierno te debe ese IVA y que necesitas acreditarlo para poderlo convertir precisamente en dinero. Es ahí donde nos Entonces, confundimos como es ahí donde lenguaje. confundimos el lenguaje. Pero este ejemplo es, espero, lo suficientemente claro. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué es el capital de trabajo? Ujú. Yo digo que cuando es positivo
representa el dinero que se requiere para operar un ciclo del negocio. Otra vez, cuando es positivo, como en el caso de la empresa A, representa el dinero que se requiere para operar un ciclo del negocio. Una empresa B, habíamos visto que el activo circulante era menor que el pasivo de corto plazo. Y entonces, si regresamos a la empresa, aquí, perdón, voy a tener que hacer una corrección de la presentación para que no salga la B, pero bueno, me voy a seguir. La empresa A, estoy señalizando todo ese pasivo que se requiere para tener liquidez necesaria y entonces con esa liquidez necesaria volver a dar la vuelta a la rueda. ¿Por qué? Porque hay veces que la rueda se queda fija, es decir, tenemos muchos inventarios, tenemos mucha cartera, pero no hacemos que la rueda se mueva. ¿Cómo hacemos que la rueda se mueva? Bueno, pues vendiendo, moviendo los inventarios o cobrando. O un tercer ejercicio sería pidiéndole mercancía a los proveedores. Entonces, eso libera el flujo que se requiere para operar. Es decir, se tiene ese concepto insisto, el dinero que se requiere para operar el ciclo del negocio. Ahora bien, en una empresa B, donde el capital de trabajo es negativo, representa el financiamiento de activos fijos con pasivo a corto plazo. Y aquí lo podemos ver diagramado en la presentación. Si ustedes ven y lo pensamos por un segundo, la empresa B tomó pasivo de corto plazo, que típicamente es más oneroso o más caro que el de largo plazo, para financiar activos circulantes. Y eso es, financieramente hablando, una irregularidad que no se deberían de permitir las entidades. En ambos casos, las empresas están teniendo consideraciones diferentes de liquidez. En la primera, en la empresa A, insisto, es el dinero que se requiere para poder operar la empresa. Pero en la empresa B está en el peor de los mundos, porque entonces, con pasivo de corto plazo que le sale muy caro, típicamente tarjetas de crédito es el mejor ejemplo, está financiando activo fijo de largo plazo. Hay un mismatch en el tema financiero. Y la empresa C, donde ejemplificamos que el activo circulante es igual al pasivo de corto plazo, está en equilibrio. Pero la realidad de las cosas es que ninguna empresa en ningún momento en la fotografía se encuentran en el modelo C. Y la empresa B, insisto, está en el peor de los mundos. Entonces, aquí yo creo que ya todo el mundo debe haber entrado en pánico. Ok, está bien. Está bien. Entonces, en la empresa A, que es donde decías que teníamos el resultado de 40 positivo, que ese es mi capital de trabajo que salía en la fórmula en la anterior. O sea, en esta empresa quiere decir que yo requiero de un capital de trabajo de 40 para hacer girar la rueda. Correcto. Y en la empresa B, pues no gira la rueda realmente, o tendría que primero está atascada. No jala, está en negativo, entonces aquello no va a funcionar. Entonces, cuando estoy en la empresa A, quiere decir que hay dinero que yo puse, hay dinero que se mueve en el inventario, cobro y circula. Y acá quiere decir que el dinero está parado. Y como decíamos en la sesión anterior y como lo está reforzando ahorita, básicamente la rueda esta del ciclo del dinero se atasca o por no cobrar o por tener inventario parado. Correcto. Y perdón que te interrumpa, como no estás cobrando y como tienes el inventario parado, entonces necesitas esa liquidez para poder seguir operando. Tendría que sacar un gato hidráulico para levantar la rueda. Exacto. Y ese gato hidráulico que utilizan las empresas, como es una situación que se les presenta de golpe, uno de los recursos más fáciles que a mucha gente se le hace es lo que dices que es pasivo de corto plazo, es sacar la tarjeta de crédito para empezar a hacer que la rueda se mueva. Y eso típicamente un tarjetazo te cuesta 35, 40, 70 de intereses, en lugar de haber ido a negociar un crédito bancario con una tasa fija o con
con mejores Y aquí es muy condiciones. importante tu comentario, Rodrigo, porque efectivamente, si no tienes una previsión, un estimado, un presupuesto de en qué momento se va a parar la rueda, empiezas a apretar los botones de emergencia y sales por el dinero más caro, que es el que no tienes. Que es el que no tienes. Entonces te vas a financiar de un dinero que todavía no tienes y entonces es donde realmente la Exacto. gente, como en el ejemplo que les ponía en el post donde cuando salí con las 3 tarjetas de crédito de esta chica porque financiaba todo el negocio a puro tarjetazo, lo cual se le iba la vida. Entonces, Exacto. acá, lo que estamos trayendo acá a la mesa para el grupo es, tenemos que estar haciendo girar constantemente la rueda. Y cuando se Claro. atasca la rueda, tendríamos que analizar por qué se nos atoró la rueda y generalmente se atoró la rueda por una mala previsión Previsión. de cuánto te iba a costar este inventario y si te tardas mucho en recuperar ese dinero a través de cobrarlo, entonces ahí se te Sí. va a atascar y tendrías que De tener acuerdo. cuidado. Ahora, ¿sabes si eso va a pasar? Porque, por ejemplo, en estos momentos lo estamos viviendo, que la cartera no te están pagando con la velocidad que antes sucedía, entonces vas a tener que Y los inventarios probablemente están detenidos. meterle dinero Flujo. para que el flujo circule y habría que tener cuidado de si el tarjetazo es la mejor opción o si puedes buscar financiar o meterle dinero de otra forma a un costo más bajo. ¿Estoy entendiendo en español lo correcto? Totalmente de acuerdo, Súper. totalmente de acuerdo. Y aquí si quieres entrar ¿cómo se llama? Brincar en la conversación, porque sí me puedo ir muy técnico. Al final de la lámina, me parece muy bien. Oye, Gerardo, a ver si te entendí bien y lo traes tú o lo ¿Sabes aterrizas por tú. qué te traigo aquí la conversación? Porque lo que sucede normalmente, y para la mayoría que seguramente estamos en el grupo, es que como no tenemos una formación contable, como no tenemos una formación Ujú, técnica financiera, de ujú. repente yo creo que es una de las razones principales por la cual se distancia la conversación con el contador. Porque pues, el contador dice, pues yo te llevo la Claro, contabilidad, pero si el empresario no le entiende o no puede establecer un vínculo claro. de comunicación con su contador, cada quien está girando en dos mundos. Entonces, Y ahorita lo que esto estamos es muy aprendiendo, importante que lo digas. sí, Esto es muy importante que lo digas, Rodrigo. porque entonces yo tendría que, a ver, español, contador, a ver, yo lo único que quiero que me digas es cómo está mi ciclo del dinero. Y si mi ciclo del dinero, lo único que tengo que saber es, yo arranqué con un cierto capital, le puse 10 pesos, compré proveedores y ando atorando la cobranza. Entonces necesito que me ayudes a ver cómo anda mi capital de trabajo. Tiene que ser positivo, porque si no es positivo me tendrías que ayudar a advertirme, Rodrigo, tienes mucho inventario, hay que bajarle, Rodrigo, se te está quedando el dinero Exacto, atorado, para exacto, entonces yo como empresario girar las instrucciones hacia el resto de mi equipo y que la carreta se mueva, porque no estamos acá para una exacto. clase de contabilidad y no estamos acá para ver si el examen pasamos. Aquí tenemos que tomar decisiones, pero ahorita lo que nos estás ayudando muchísimo es a traducir el lenguaje técnico que tenemos que conocer, pero de ahí con ese lenguaje técnico, Por ¿cómo echamos a supuesto, andar a volar la empresa? por supuesto. Buenísimo. Bien, si me permites, avancemos un poco en Sí, sí, el sí, sí. proceso. Para aclarar un poco la fórmula de capital de trabajo, Ok. a mí me gustaría redefinirla y Uh-huh, tener mejor claridad y decir que el capital de trabajo, la uh-huh, fórmula, va a uh-huh, ser cartera más inventario menos proveedores. Entonces, esto hace mucho sentido porque son los tres elementos del círculo que estuvimos viendo al inicio. uh-huh, Otra vez, es la cartera que se tiene, que es dinero que voy a cobrar, pero que no lo tengo en efectivo, uh-huh, más el inventario que es todo el dinero en mercancía que yo compré, uh-huh. menos el dinero que me financié con los proveedores. Entonces, ese saldo o esa suma aritmética, lo que representa es el dinero que yo requiero para seguir operando. Y entonces, tendría que salir a buscar cómo financiar ese capital de trabajo en un ciclo del negocio. Así es. Entonces Esto es muy, yo tendría que tomar en cuenta cuánto me deben mis clientes, cuánto tengo invertido de dinero en el almacén y a eso le exacto, tendría que restar el dinero que yo le debo a los proveedores y si me sale positivo ese número, tendría que ser, ese es dinero que yo tengo que tener o en la bolsa o en caja exacto, exacto. o si no lo tengo, pues es una gran punto de decir, ¿sabes qué, Rodrigo? Oh, perdón que te interrumpa. O una línea de crédito abierta, Rodrigo. Exacto. O si no lo tengo yo para financiarlo por mi cuenta, alguien me lo tendrá que financiar.
Y en lugar de sacar la tarjeta, porque es lo primero que se me va a ocurrir, es decir, oye banco, yo necesito 40 Necesito un pesos financiamiento para para echar a financiar volar mi la llanta. capital de trabajo. Claro, exacto, Súper. exacto. Lo Entonces, leíste muy bien. auditorio, ¿cuándo fue la última vez que hicimos este ejercicio de capital de trabajo? Si la respuesta es nunca, súmense a mi mano. Y entonces veamos otra vez cuánto tenemos, o sea, cuánto nos deben, cuánto tenemos en inventario, cuánto nos financian de los proveedores y lo que nos falta es el tanque de oxígeno que hay que comprar. O lo Sí, compramos con una línea de crédito o vamos a la tanda de que nos lo financien, pero de algún lado tendremos que volver a meter ese oxígeno porque si no la llanta seguirá atorada, sí. ¿correcto? Ahora, Bien. un comentario o un último comentario sobre este elemento que tú describiste muy bien, Rodrigo. Sí vale la pena que cuando les entreguen el saldo de cartera y el saldo de inventarios, verifiquen que efectivamente sea cartera que se va a cobrar, porque típicamente en el resultado, en el balance, hay cartera muy añeja, cartera que tiene más de 40 días o de 60 días, que por alguna razón no se va a cobrar. Y ahí sigue, y sigue la esperanza de que esa venta que se realizó 60 días atrás, el dinero pueda llegar. Entonces, y por el otro lado, el tema de inventarios, también es muy importante que se tenga perfectamente bien definido, porque también típicamente en las empresas existen muchos inventarios obsoletos o el saldo de inventarios que se tienen en la contabilidad no concuerda contra el saldo físico del inventario. Y entonces queremos mover el inventario físico que se tiene para venderlo, pero resulta que contablemente ese inventario no existe. Y entonces ahí es donde los números empiezan a jugar una relevancia muy importante en entender y exigirle al contador que castigue las cuentas que no se van a cobrar y que continuamente esté haciendo inventarios físicos, por lo menos cada trimestre, para tener certeza que el saldo que aparece en cartera e inventarios sea un saldo realista. Fíjate que ese es precisamente el enfoque del artículo que les compartí ayer en el grupo. O sea, hablando de inventarios, la forma más fácil es que te metas físicamente al almacén. Sé que ahorita tenemos muchas restricciones de movernos, pero el hábito es camina por tu almacén, es tu Uh -huh. empresa, y ve qué hay. Y nada más de Sí, simple vista te puedes dar cuenta si tienes una tarima que ya hay que hacerle su cumpleaños porque tiene un año sin moverse allá dentro del exacto, almacén. exacto, Y exacto. entonces físicamente primero tienes que aquello limpiarlo, ordenarlo y Sí, clasificarlo. Y una vez que sí, ya tienes clasificado el inventario, hay que ir a cotejarlo con lo que tengas en los documentos, en la contabilidad, para decir si los mismos 100 artículos que tú ves ahí son los que están acá. Ahora, una vez que está ahí, hay que ver si esos 100 artículos que tenían un año sin moverse todavía los puedes mover. Porque si claro, todavía se pueden vender, pues entonces hay que volver a activar la máquina y sacarlos. Pero si ya por alguna sí, razón se claro, echaron a perder o no, eso se va a ir directita a la pérdida, a la merma y te va a pegar a las utilidades, pero pues hay que dar el trago amargo. Y el contador también tendrá que darse sus vueltas en el almacén para entender, porque todo acá desde en el Excel aguanta todo, ¿no? Ahí puedes poner todo lo que quieras. claro, El tema es que podamos tomar claro, decisiones muy rápido, al igual que la cartera. Una cosa es que nos digan, nos deben 100,000 pesos. Bueno, de esos 100,000 pesos, los clientes que nos lo deban, todos nos van a pagar el 100%, o ya hay una parte que hace 3 meses que se rompió exacto, la relación, hace un año que se rompió la relación, y lo único que te queda es volver a tocar la puerta y ver si todavía hay una buena voluntad de pagar. Y si no, o tendrás que proceder legalmente o asumir que ese castigarla, dinero castigarla, se fue y ya estás. exacto. Y todo Sí, eso es mover la aquí, rueda. exacto, exacto, Rodrigo. Súper, súper, súper. Bueno, aquí otra vez, si a mí se me olvida, siéntate por favor con la confianza No, no, aquí de lo que queremos intervenir es que y nos dar ayudes a entender el concepto técnico para poder que nosotros, que sí, no somos técnicos como tú y que no tenemos tanta experiencia, tomemos buenas decisiones y hablemos un lenguaje que el negocio se mueva. Eso es lo que buscamos, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Súper. Bien, pues sigamos. Entonces, pasemos a la siguiente fase, que es el balance financiero, que es típicamente, y no se asusten, este es un balance que se presenta en una empresa comercializadora. Y entonces,
vemos un montón de renglones. Con miedo. El principio contable dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el capital, y entonces así nos lo entregan, y nunca hacemos un análisis y nunca lo entendemos. Aquí lo que les ofrezco es que le pidan al contador que haga el siguiente ejercicio, que es que les dé un balance financiero. Es decir, que ponga por un lado las inversiones y por el otro lado el financiamiento, porque va a ser mucho más fácil, y que lo divida en 4 rubros de inversiones y 4 rubros de financiamientos. Vamos a ver. El primer rubro, y es el más importante, es entender con cuánto efectivo se cuenta en un momento en el tiempo. Entonces, si analizamos el balance contable, tenemos caja, bancos e inversiones, que típicamente es dinero que podemos tener a la vista. Y ese se va a agrupar en un solo renglón. Después, ayúdame con la parte de inversiones. Sí. Ayúdame con la parte de inversiones. Inversiones típicamente es el dinero que tú retiras del banco para ponerlo en una inversión y que te va a dar un interés. El dinero que se tiene en el banco típicamente no proporciona un interés. Sí, ¿no? Entonces yo tengo nada más lo que tengo físicamente en la caja o acá en la bolsa, más lo que tengo en la cuenta bancaria, más el dinero que yo puse a invertirse a X plazo o algo que me está generando dinero. Todo ese dinero es mi efectivo para este ejercicio. Exacto. Esta caja no es lo que tú tienes en la bolsa, sino es el concepto de la caja chica que se utiliza en las empresas. Es el dinero que se utiliza, pues no sé, para pagar mensajería, en fin, todas las cosas que se requieren tener en la caja chica, la cuenta del banco, más el dinero que haya yo destinado a inversión, que ojalá la gran mayoría de los que nos están escuchando tenga eso, porque es típicamente un tema de que no invertimos, no ahorramos, no generamos dinero. Exacto. Eso es todo el efectivo. Perfecto. Ese es todo el efectivo. Después, tenemos nuestra nueva fórmula que ya la entendimos, que es el capital de trabajo, que es, en este caso, clientes o cartera por 8.8 millones, más 5.3 millones de lo que se considera en el almacén, menos el adeudo que se tiene con los proveedores de 2.8 millones. Esto nos da un capital de trabajo de 11.3 millones de pesos en nuestro ejemplo. Entonces, lo dejamos viendo en línea con el ejemplo, o sea, cliente sería el equivalente a la cartera, o sea, es lo que tengo por cobrar, almacén sería el equivalente a inventario, y proveedores es lo que yo les tengo que pagar, que era la fórmula que definiste muy bien de capital de trabajo, que es la cartera más el inventario menos los proveedores, y ese es el capital de trabajo que tenemos ahí. Ese es el capital de trabajo. Súper. El siguiente rubro de las inversiones serían es que aquí cambia, ahí está. Cambié la pantalla. Aquí también es bueno hacer este ejercicio porque a la hora de que mueras la pantalla pierdes el control del cursor. En fin, continúo. Los activos productivos típicamente son los activos fijos, pero aquí, platicando con algunas empresas, tenemos activos pues, que están ahí arrumbados y que no producen. Un camión, activos que se compraron como equipo de cómputo que ya no se utiliza, o cierto equipo de oficina, pues que está ahí arrumbado, que está obsoleto. Como el post de ayer que les puse en la noche, que están todos los fierros allá amontonados. Exacto. Ahí la pila de escritorios viejos y sillas que algún día fueron parte del activo fijo y alguien las fue a arrumbar allá y ahí están parados y nadie las dio de baja y ahí están. Es todo eso. Fierros que son tuyos que no dan nada. Exacto. Aquí lo que se le tiene que pedir al contador es que ponga un número que evalúe los activos que están produciendo, que generan dinero. O sea, un camión genera dinero, una bodega genera dinero, una oficina genera dinero. Lo que no esté generando dinero, entonces tiene que irse al rubro de activos improductivos.
Es muy sencillo. O tienes un activo que genera dinero o no te genera dinero. Y esa es la disección que hay que hacer. En este ejemplo, únicamente estoy considerando como activos productivos los activos el activo fijo. Pero habrá que, insisto, volver a analizar rubro por rubro para ver si ese activo en realidad es un activo productivo. Okay. Acá me viene a la mente, y es alguien que ha participado con nosotros en algunos foros, que tiene de momento una línea de mezclado de líquidos, Sí, que está parada desde hace algunos años. Eso sería un típico no produce. ejemplo de un activo Ese es, improductivo. ese es un activo improductivo. Y todo lo demás de la planta que sí está caminando sería todas las demás mezcladoras y todo lo demás sería un Exacto, eso activo sería productivo. productivo. Correcto. Así de fácil. Ok. O sea, todo lo que Correcto. tengamos Y en mi parado, el ejemplo, camión descompuesto que nadie echó a andar, el montacargas viejito que se quedó ahí, el tal patín cual. que le falta una rueda, todo eso está acá. Ok. Sí. ¿Y cuál es te lo digo a ti, si quieres lo menciono también en la plática, ¿por qué es importante que el activo se considere productivo? Porque todos los activos improductivos, Rodrigo, se van al gasto. Sí. O sea, si tienes un activo improductivo, hay que llevarlo al gasto. No te está produciendo. No. O sea, ya quítalo. Sí. Bueno, en el ejemplo tenemos como activos improductivos la cuenta de deudores diversos, que típicamente es un dinero que la empresa le prestó a un tercero. Pueden ser funcionarios y empleados, pueden ser clientes o proveedores que requirieron algún tipo de ayuda, pero ese dinero, en este caso 612,000 pesos, pues están parados, no están produciendo, porque típicamente la cuenta de deudores diversos no genera un interés. O sea, son pocas las empresas que le prestan a sus empleados y le cobran un interés. Si no hay un préstamo, y ahí se queda el saldo y no está produciendo. Lo mismo sucede con la cuenta de documentos por cobrar. ¿A quién se lo van a cobrar? ¿Tiene valor ese documento? ¿Cuándo se generó? ¿Cuál es la antigüedad del documento? Cuando hablas de documento, ¿qué es básicamente? Un pagaré. Pagaré. Okay. De dinero que se le prestó a alguien. Cuando se habla de deudores diversos y de documentos por cobrar, la diferencia es que deudores diversos no tienes pagarés firmados y en documentos por cobrar sí. O pero sea, la cuenta es la es misma. dinero que pide, literalmente. Exacto. De buena es voluntad, dinero que le fía. le De presto buena a mis voluntad. empleados de buena voluntad, esperando que algún día me lo regresen. O a un proveedor que ayudaste. Un proveedor o a un cliente que me dice, oye, mándame esto, pues es literalmente el fiar. Si me logro firmar un pagaré, pues una garantía de pago, pero pues no me está produciendo nada. No te está produciendo nada y tienes ahí dinero atorado. Ahí está el dinero. Y el rubro más importante también que yo he visto en muchos estados financieros es el IVA por acreditar o el IVA por cobrar o el IVA. Donde en este caso, pues representa 6 millones de pesos y es un 90%, no, un 75% del valor total de los activos improductivos. O sea, ahora, ni pintan, o sea, los otros ni pintan contra los otros ni pintan, pero he visto, Rodrigo, no sabes cuántas empresas con estos saldos, que tienen un IVA por cobrar muy grande. ¿Porque no lo han acreditado a lo porque no largo lo han de las acreditado, declaraciones? porque no lo pueden acreditar. No lo pueden acreditar. Ajá. No han tenido, por alguna cuestión de desorden interno en el manejo financiero de la compañía, por algún problema. Puede ser, o también puede ser por algún problema de que tienen gastos que no han podido precisamente acreditar, ¿no? O sea, no tengo la factura a tiempo, no era factura tengo la del factura año pasado y la quiero ejercer este año, ya no puedo hacerlo. Sí. Compré, se me olvidó, como por ejemplo me pasó, compré un camión y no pedí factura, ¿por qué no? Entonces, porque necesitaba el camión y la factura exactamente, y pues, me la iban a mandar después. Lo compré ahí en el chonque como pude y pues entonces todo eso al no tener un documento, un CFDI acreditable que garantice ese IVA, se te va acumulando y ahí te vas, ¿no? Pero ¿cómo lo acumulas? Ahora lo que sucede, porque el IVA que no estás ejerciendo, lo vas cargando en esta cuenta. Ok.
El IVA que no vas ejerciendo lo vas cargando en esta cuenta. Entonces, podríamos entender lo que es dinero que se te va quedando ahí sobre la mesa y no hay Es forma dinero que vas dejando ahí sobre la mesa y no hay forma de, porque tenerla. cuando gastaste, Ujú, no lo pudiste acreditar. ok, Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta cuenta de IVA por acreditar? Los contadores ujú, son un tanto renuentes a llevarlo al gasto, porque para poderlo llevar al gasto o poderlo acreditar, eh, se requiere, no tanto llevarlo al gasto, para poderlo acreditar, se requiere de la intervención de un fiscalista ujú, y típicamente entrar en un litigio con Hacienda. ujú. Entonces, hay que evaluar si el costo-beneficio del litigio pues vale la pena, porque un litigio típicamente lo que abre es una auditoría fiscal y Ujú. no queremos también, A veces eh, sale peor el caldo que a las veces sale albóndigas. peor. Entonces, Entonces, digamos que hay que, hay que evaluar, si hay que yo evaluar tuviese caso de esta financieramente. empresa con IVA por acreditar el 6.227.000, puede ser que por desorden tenga yo un montón de facturas de gasto en este año fiscal que no se hayan metido y no se haya acreditado. Ese sería un escenario. Exactamente, Sería el exactamente. más lindo, ¿no? Porque sí tengo las facturas y Sí, simplemente ahora, no los he aplicado. sí, perdón que te interrumpa. Solo típicamente no es solo de este año, sino es la acumulación de varios años. Exacto. Ajá. Yo puedo traer Tres o ejercicios cuatro años atrás, de de ejercicios ejercicios anteriores. pasados, puedo traer un IVA acreditado y a lo mejor en el pasado he estado pagando impuestos por no acreditar ese IVA para disminuir mi tributable, ¿no? Lo que tengo obligación por pagar. Exactamente, ¿Ok? Entonces, ese sería el exactamente. escenario más lindo, donde tenga yo CFDIs que por alguna razón no se aplicaron y que lo puedo ejercer en este ejercicio fiscal y me baje mi monto a pagar de impuestos. Correcto, Que ese sería miel para todos correcto. los que quisiéramos escuchar. Ahora, el problema es, De al acuerdo. no existir los CFDIs legales, comprobables, con todos los requisitos que marca la autoridad, al no poder ejercerlo, al no tener cómo comprobar ese gasto, es porque esta cuenta se me está subiendo al cielo y es dinero que dejé sobre la mesa. Pudiste haberlo hecho acreditable y disminuir tus impuestos y no pudiste por desorden, por desidia. Luego muchas veces me fui de viaje y no pedí la factura y ya el gasto no es acreditable y se te acumula ese es un problema típico con la gente que tiene en las empresas, gente pues circulando por el país. Ahorita no, Viajando. obviamente, pero se van de Sí, viaje, no, sabes que Rodrigo tenía mucha prisa y no me dieron la factura en el restaurante, no me dieron la factura en el hotel, no me dieron la factura, y todo eso se va a los no deducibles y se acumula esta cuenta, ¿no? sí, sí, Ok, de acuerdo. ok. Bueno, entonces, si observamos aquí el primer rubro, Uh-huh. fíjense cómo de un montón de rubros que a veces son incomprensibles, tenemos 4 renglones plenamente definidos. ¿Cuánto dinero tengo en la bolsa? ¿Cuánto dinero necesito para operar? ¿Cuánto dinero valen los activos que me están produciendo de dinero? ¿Y cuánto dinero tengo de activos que son una carga, que son un activo improductivo? Y ya, esa es la inversión, eso es lo que yo necesito para operar. Ahora, como la contabilidad tiene un tema de partida doble, el efecto es cómo se financiaron estas inversiones. Uh-huh. Y entonces, pasamos a la parte de financiamiento. El primer financiamiento es el pasivo con costo. Es el dinero que yo pido a un banco y que me cuesta un interés. Por eso le llamo pasivo con costo. Uh-huh. El segundo rubro son los pasivos que no me cuestan, es decir, préstamos que tenga la entidad y que no están generando un interés, como por ejemplo la cuenta de acreedores, como por ejemplo la cuenta de impuestos por pagar, como por ejemplo la cuenta de IVA por pagar. Ahora, aquí cabe hacer una afirmación. Si la cuenta de IVA por pagar no la pago, entonces sí me va a generar un interés. Es decir, tengo fechas específicas para pagar el IVA, que si me paso de esa fecha, entonces sí voy a tener un pasivo con costo. Uh-huh. Típicamente, los empresarios no dejan pasar el día 17 porque saben perfectamente que el financiamiento a través de IVA por pagar
es el más oneroso de todos los financiamientos. Entonces, por eso yo lo catalogo como un pasivo sin costo, pero hay que tener cuidado en ese rubro. Y finalmente, los dos rubros que también tendrían el capital inicial, que es la aportación que hicieron los socios al inicio del evento, y posteriormente el capital distribuible, que son los resultados del ejercicio. Entonces, si nos concentramos en el balance financiero, es decir, las inversiones contra el financiamiento de una empresa, tenemos ya los rubros que acabamos de describir de inversiones, y ahora tenemos 4 rubros de financiamiento. El pasivo que me cuesta, el pasivo que no me cuesta, el capital que yo puse y el capital que yo tengo que extraer. Y con estos 4 rubros, yo podría hacer un análisis muy rápido y a bote pronto, sin hacer comparativos. El primer análisis que yo hago es ver cuántos activos improductivos tengo y por cuánto están financiado el activo que no me produce con pasivo que no me cuesta. Es decir, comparo los 7.7 millones de activos que no me producen contra los 2.5 millones de pasivos que no me cuestan. ¿Cómo crees que debería de ser esta relación? Pues igual o mayor. La empresa, aquí tienen un gran problema financiero, porque están financiando activos que no producen por aproximadamente 5 millones de pesos con pasivo que les está costando. Exactamente. O sea, tengo fierros que no me dejan nada con pasivos que no me... Con dinero que me cuesta tenerlo, que son esos... Que me está costando. Que me cuesta tenerlo. Sería, y eso... Sí, el pasivo sin costo sería la tanda, ¿no? O sea, lo que no me costó que me prestara nadie. O sea, todo. Exactamente. Un segundo análisis es, ¿cuánto dinero necesita para operar la empresa? Fíjate bien, yo lo que dije era que el capital de trabajo es el dinero que necesitas para operar. En este caso, o en este ejemplo, la empresa tiene un capital de trabajo de 11 millones de pesos, que es nuevamente la cartera más el almacén menos los proveedores. Pero por el otro lado tiene 6 millones de pesos en efectivo. Entonces, si tú tomas el capital de trabajo, los 11 millones, menos los 6 millones que tiene en efectivo, entonces esta empresa en particular necesitaría una deuda de corto plazo planeada por 5 millones de pesos para poder seguirle dando vuelta a la rueda. Si esta rueda se detiene por cualquier razón, pues habría que analizar cuánto de estos 5 millones es lo que se requiere. Un tercer análisis que puedo hacer es, fíjense ustedes cuánto capital distribuible tiene. Cerca de 15 millones de capital distribuible. ¿Por qué no lo ha repartido? Porque no tiene la liquidez. El dinero está en los activos improductivos y en el capital de trabajo. Tendría que hacer productivos esos activos o hacerlos líquidos para que una vez que esos 7 millones o cobrar ese IVA acreditable, esos 6 millones, para que se volvieran efectivo y ese efectivo se utilice para pagar dividendos y disminuir el capital distribuible. Serían, digamos, de bote pronto los 13 análisis que yo pudiera hacer en esta empresa y eso simplemente reagrupando la contabilidad que hace el contador o valga la redundancia, la contabilidad contable con un balance financiero. O sea, que aquí si yo fuera dueño de esta empresa, ahorita me estarías diciendo, Rodrigo, a ver, todos esos fierros, esa línea que tienes ahí parada, esa línea que está ahí, que se puede volver a hacer, y pues sería así, pero todo indica que aquí mi problema está en el IVA acreditable, que son 6.200 y fracción. Entonces tendríamos que asumir, decir, tienes los FDIs legales con todos los requisitos de ley que podamos acreditar de inmediato para poder recuperar ese IVA, y la pregunta sería sí o no. Si es sí, pues vámonos para adelante. Y si es no, entonces sí estoy en un hoyo. ¿Cuánto? Que me tengo que comer todos estos 7 millones. Exacto. Y entonces, si te vas a comer esos 7 millones, mejor ve reduciendo tu capital distribuible por 7 millones. Sí, o sea, ya cárgalos, ya dale el trago amargo, ya cárgatelo, ya cómetelos, ¿no? Cárgatelos, cómetelos y entonces en lugar de tener
14 millones de capital distribuible, pues Va a pon ser la 7 mitad. millones. Va a ser la mitad. Bájalo a la mitad. Y eso Exacto. es lo que tienes. Y ahora, Y eso es lo que tienes. y la otra que tengo es, pues no, es que ese es mi principal problema es aquí con este ejercicio está ahí en el IVA. Ahí es donde está el problema. Hay otro problema que es un poco más entre líneas, que tener un capital de trabajo tan alto con activos productivos tan bajos, desde mi punto de vista y con la experiencia que tengo, parece que esos activos productivos deben de ser muy añejos, deben ser muy antiguos. Seguramente ya están muy depreciados. Entonces habría que ver el valor real de esos activos productivos. Ese sería tal vez un cuarto análisis entre líneas. Entre líneas, ok. Pero para esto, pues habría que hacer un análisis financiero mucho más detallado y hecho a la medida, un traje a la medida. Ok. Ahora, me gustaría terminar con el tercer elemento que tú correctamente lo tomaste en tu plática anterior, Rodrigo, que es ver cómo funciona el flujo libre de efectivo. Y aquí me voy a ir muy despacio porque esta parte, digamos, es la más técnica de la plática de hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que produce efectivo? Pues es la venta. La venta es lo que genera un intercambio de una mercancía por una cartera primero y después por dinero. Rodrigo, ¿viste ese anuncio que salió de mi chat, de mi WhatsApp? Sí, sí, sí. ¿Se vio? Déjame cerrar, espérame. No, dice aquí en pantalla o el que me habías mandado. No, aquí en pantalla seguimos bien, ¿eh? No, seguimos bien. Ok, perdón. No, todo adelante, todo adelante. Aquí en pantalla no tenemos. Pensé que me habías mandado. No, adelante. La primera erogación o el primer gasto que se tiene es el costo de ventas. Y esto, los contadores decimos que nos da una utilidad bruta. Deducimos los gastos de operación y tenemos una utilidad de operación. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque para las empresas de servicios no existe un costo de venta como tal. Simplemente es la venta menos el gasto de la operación y nos vamos directo a la utilidad de operación. Y las empresas manufactureras, determinar el costo de ventas, pues requiere de un análisis de costo mucho más exhaustivo. En mi experiencia, por ejemplo, en una empresa de retail, el tema también de la venta neta tiene otro componente que son las devoluciones y los descuentos, así como las bonificaciones. Entonces, en algunas empresas de giros particulares hay que tomar con mucho cuidado el detalle más fino, tanto de la venta como del costo. Pero en términos generales es cuánto dinero yo facturo y cuánto dinero yo estoy generando en costo y en gasto. Y entonces partimos de esta utilidad de operación que es el típico resultado del estado de resultados. A este rubro de la utilidad de operación le voy a sumar las partidas virtuales. ¿Qué quiere decir una partida virtual? Una partida virtual técnicamente es un gasto que no representa una salida de efectivo. Otra vez, es un gasto que no representa una salida de efectivo. Típicamente esto es la depreciación. ¿Qué quiere decir? Que el sistema contable hace un cargo al gasto por esa depreciación y no hay una salida de efectivo. Entonces, ese es un ajuste que se tiene que hacer para poder tener una utilidad de operación ajustada. Es decir, tratar de balancear el dinero que está entrando y saliendo por la operación. Vamos a dejarlo así un momento. Y si para no perder en el auditorio, corrígeme si entiendo bien. Digamos que yo compré un montacargas o compré un camión y hay tablas que me dicen contablemente a cuántos años tengo que depreciar. Entonces, del valor total, hay un porcentaje que yo tengo que cargar al gasto, pero realmente no tiene que ver con mi operación. Realmente no tiene que ver con la salida de efectivo. Ajá, sí tiene que ver con tu operación, pero no tiene que ver con la salida. Pero no tiene que ver con el efectivo. Entonces, simplemente lo vas a poner
donde tiene que ir para hacer el ejercicio contable y lo vas a volver a poner acá porque nunca fue algo que pagaste hacia afuera, a algún lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, a esta utilidad de operación ajustada, tenemos que hacer un ajuste en el incremento o decremento del capital de trabajo neto. Y aquí sí viene una parte muy técnica donde me voy a ir muy despacio. Y vamos a tener que utilizar forzosamente las cuentas T de contabilidad. Se las voy a explicar de la mejor manera. La cuenta del banco tiene un débito y un crédito, como llamamos nosotros los contadores. Cuando la cartera disminuye, la cuenta del banco aumenta. ¿Por qué? Porque ya la cobré. Ya la cobré. Esa es una venta que realicé probablemente en un periodo anterior y que cuando disminuye la cartera, el dinero entra al banco. Lo mismo sucede con el inventario. Si el inventario se reduce, eso quiere decir que ya lo vendí. Claro, a lo mejor hay un paso intermedio que se llama cuenta por cobrar, pero hay una reducción del inventario, ya lo vendí y potencialmente voy a tener más dinero. Y no sucede así con el tema de proveedores, porque si yo incremento la cuenta de proveedores, entonces forzosamente voy a tener más efectivo. ¿Por qué? Porque no está saliendo dinero para pagar ese inventario que yo estoy adquiriendo. Y por el otro lado, hay un crédito, es decir, una disminución a la cuenta de bancos, que es un aumento en la cartera. Si la cartera está aumentando, entonces estoy teniendo menos dinero. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo a crédito. Si yo no vendiera a crédito, entonces tal vez mi efectivo aumentaría, estaría del lado del débito. Y sucede lo mismo, aquí tengo que corregirlo, con el inventario, voy a corregir esa parte de cartera, y lo mismo con proveedores. Entonces, este es un ajuste muy técnico que yo no me preocuparía, pero sí es importante entender que cuando sube el capital de trabajo, el efectivo disminuye. Y cuando disminuye el capital de trabajo, el efectivo aumenta. Esa es una regla que por el momento tengámosla como dogma de fe. Nuevamente, si disminuye el capital de trabajo, el saldo de capital de trabajo, yo voy a tener más efectivo. Y si aumenta el capital de trabajo, entonces voy a tener menos efectivo. Y esta es una regla universal. Está fácil, realmente. Ya entendimos que el capital del trabajo es lo que yo necesito para operar. Entonces, correcto. obviamente, si tengo mis 40 pesos, que era el ejercicio, en mi mano, pues obviamente mi capital del trabajo sí. es poco. En el momento que meto Exacto. esos 40 a la rueda, pues obviamente me baja mi efectivo, que ya no lo tengo, y me sube mi capital del trabajo. Es así. Exacto. Como te estoy siguiendo. Exacto, exacto. Okay. Me lo seguiste muy bien. Okay. Después tengo que forzosamente afectar el flujo con los impuestos de la operación, ya sea IVA o ISR. Este es un flujo, recuerden, no es un cargo, no, es impuesto al valor agregado. Todo el valor que yo estoy agregando en mi operación está tasado al 16%. Y si yo no tengo con qué acreditarlo, el dinero que yo le cobré al cliente, se lo tengo que entregar y tiene que ser una salida de efectivo a Hacienda. No hay vuelta de hoja. Por eso hay que tener todo con factura y todo bien para que puedas, exacto, acreditarlo. Si no, bye, adiós. Bye. El dinero que dejaste en la mesa. Y entonces, las sumas y restas, lo que me van a dar es un flujo de la operación. ¿Cuánto dinero me está generando la operación en un espacio de tiempo definido? Pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Al flujo de la operación yo lo voy a afectar si tengo que comprar o vender activos productivos o activos. Si yo voy a comprar un camión para seguir operando, entonces el dinero forzosamente puede salir o debería de salir de la operación. Si no sale de la operación, ahorita más adelante, lo vamos a ver, sale de un préstamo. Fíjate que aquí me gustaría marcarlo porque es algo muy común, que es un lenguaje que se utiliza probablemente coloquialmente, no sé si correcta o incorrectamente, pero mucha gente en las empresas, tú dices, ok, ya vendí, Rodrigo, ya sé cuánto me costó la compra de mercancías y demás, que es mi variable, ya pagué agua, luz, teléfono, nómina, todos mis fijos, ya tengo mi utilidad operativa,
ya hicimos el ajuste con el contador, con la depreciación, ya separé la lana para poder pagar IVA y ISR de lo que no sea acreditable y todo, y queda del flujo de la operación lo que coloquialmente se dice, ok, tengo que volver a conectar la cisterna con el tinaco. O sea, Exacto, tengo que utilizar exacto. ese dinero a ir a comprar otra vez más mercancía, más tarimas, más material para poder volver a vender. Y a lo No, mejor no, también, no, perdón que te interrumpa. No es más material, es el montacargas, es la expansión de la planta, es ok, activos productivos. ¿Qué activos necesito yo para seguir dándole la vuelta a la rueda? por eso te digo que por eso quiero precisarlo, porque normalmente la toma de decisiones, y por eso te decía, no sé si coloquial e incorrectamente se maneja, pero normalmente para muchos dices, de todo el flujo operativo que me queda, el dinero, que si ya lo tienes en la mano, la gente toma decisiones para decir, con este dinero o sigo invirtiendo en expandir mi negocio, más fierros, más camiones, más líneas, más almacén, o toman Sí, también ese dinero para comprar más mercancía que necesitan para revender. ¿Cuál sería el término correcto para llamarle a eso? es más camión, son más camiones, o sea, no tengo una respuesta a tu pregunta, pero lo que sí sé es que Ajá, no es mercancía. ok, No sé cómo llamarlo, ¿no? Porque la mercancía ya la ajustaste a la hora de ajustar el cambio en el capital de trabajo neto. ok, Porque ahí en ese cambio de capital de trabajo neto, si tú puedes observar en en la, eh, en la parte de aquí, ya ajá. está el concepto de cartera, inventarios y proveedores. O sea, ya está Ya, aplicado. ya está aplicado. Y aquí Ok, no. Aquí es que cuando tú tienes un negocio, ujú, normalmente dices, ya generó mi operación tanto dinero, ujú, pero nunca se piensa en, oye, ¿y qué pasa si tengo que comprar computadoras nuevas? ¿O qué pasa si tengo que comprar un vehículo adicional? ¿O qué pasa si tengo que comprar una máquina o un montacargas adicional? Porque el montacargas que se tenía, como lo vimos en el ejemplo anterior, pues ya es un activo improductivo. ya. Tiene que salir Déjame. dinero para volverse Exacto. a arrancar la máquina. Entonces, yo como empresario, ¿en dónde tomo la decisión de dónde, o sea, llego hasta mi utilidad de la operación? Ahí tendría que separar el dinero para volver a comprar mercancía Correcto, y demás. correcto. Ahí en ese Ahí, renglón. ahí. En la Pero, utilidad de operación, ahí. sí, pero cuando es positiva, porque piensa tú que el flujo de la operación es negativo, que se puede dar el caso. Ujú. Entonces, si es negativo, lo que Hay que meterle sucede, lana otra vez. entonces tendrías que aumentar la deuda que está Sí, abajo. claro. Tendría que Entonces, volver a pedir dinero para comprar, para volver a echar a andar la rueda. sí, entonces me regreso a un tren de pensamiento. Ok. Si el flujo libre de efectivo es positivo, Ujú, ese dinero tú agarras y pagas intereses. ujú, Tienes que pagar intereses del dinero que pediste prestado. En sí, este caso, de los 9 millones de pesos del pasivo con costo. ujú, Pero si tu flujo libre de efectivo fue tal que apenas puedes pagar el interés o no lo puedes pagar, entonces forzosamente necesitas en este rubro de aquí que dice incremento o decremento en deuda con costo, pues si estos dos rubros son negativos, adivina qué, este va a tener que ser positivo. claro. Si estos son positivos, normalmente este es negativo porque agarras todo el dinero que te generaron estas inversiones para pagar el financiamiento que aquí está bien afinado. También me sigo un poco en el tren de pensamiento. Ujú, Una parte es pagar los pasivos con costo, pero otra parte también muy importante es pagar el capital distribuible, es decir, pagar dividendos, o si no tienes dinero porque no te puedes financiar o porque tu operación no está generando dinero, pues tienes que tomar la decisión de decir, oye, pues a lo mejor necesitamos incrementar el capital inicial. ujú. Pues déjame regresarme al cristiano. Entonces, yo estoy corriendo mi empresa, ya tengo mis ventas, ya desconté todo mi costo de ventas con costo fijo y variable, tuve una utilidad, ya le quité todos los gastos de operación. Ahí tendría que estar tomando la decisión de si todo ese dinero es positivo, separar el dinero que necesito para comprar más mercancía y seguir trabajando. Pero todavía ese dinero no es mío como para llevarme a Más las activos vacaciones fijos, de perdón. viaje. Más activos fijos, Rodrigo.
Más No más activos fijos. mercancía, más activos fijos. Es ahí, te digo, donde viene la principal confusión. O sea, ¿en qué momento yo como ¿Ok? empresario, después de que tengo mis ventas y mi costo de ventas nada más a la utilidad bruta, ahí es donde tengo que tomar la decisión sobre las mercancías, no después? Porque si Exacto. no, entonces ya te Sobre los fuiste al activos hoyo. fijos. Exacto. Sobre el activo fijo. Sobre todo para renovarlos. Ejemplo, las computadoras. Típicamente los empresarios llegan a ese flujo libre de efectivo positivo o al flujo de la operación positivo y dicen, no, 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 ya no voy a tener que comprar más activos. No, Y no, no, entonces exacto. vemos Pues, empresas con computadoras entonces tendrías que, tú le o vemos, recomendarías, para fines de pensamiento, de tener esta conversación con el contador. O sea, después de que vendo y le costo, y sí, le costo de ventas, únicamente hasta la utilidad bruta. Hasta la utilidad bruta, ahí ya tendrías que estar tu toma de decisiones sobre tu mercancía y lo que tienes que seguir comprando. ¿Está correcto? yo diría hasta el flujo de la operación, Rodrigo. Hasta ¿Por abajo. qué? Porque es tu utilidad, hasta abajo, hasta acá, hasta el Ajá. flujo de la operación. Ujú, Porque tu utilidad de operación tienes que ajustarla con la depreciación, que ujú, es dinero que no sale, ujú, más el dinero que entra y sale por la rueda, por el ujú, producto de la rueda, ujú. menos los impuestos que tienes que pagar. Entonces, realmente la decisión vendría ahora. ¿Cuánto Hasta flujo abajo. de la operación yo tengo? Exacto. Ujú. ¿Cuánto flujo de la operación me está generando o quiero generar? Porque si esto lo ves como un presupuesto, pues cuánta venta tienes que generar, cuánto va a ser tu margen, cuánta depreciación tienes, Para generar eso que sea positivo. cuánta cartera vas a cobrar, generar esto que sea positivo. Y una vez que esto es positivo, el ejercicio de pensamiento es ¿Qué cuánto fierros dinero tengo que requiero para renovar? ¿Qué más renovar. necesito? Exacto. ¿Qué ¿Qué más otra necesito cosa, en qué activo máquina tengo que productivo? comprar? Y entonces luego pagar, o sea, tendría que ser, pero te digo, normalmente ahí es donde todo el mundo empieza a tomar decisiones sin considerar hacia abajo. Pero lo primero que Exacto. les preocupa a todos es, entonces, en dónde tomo mis decisiones sobre mi Aquí, mercancía? En el aquí, flujo de la operación. en el flujo de la operación. Entonces, ya Si una vez que tengo, tengas costo de ventas, utilidad, gastos de operación, ya utilizaste, ya balanceaste tu operación ajustada, ya depreciaste, ya pagaste impuestos, esto fue lo que te quedó. Hasta ahí. Ahora, hasta si ahí ahí, estás positivo, ya vamos del primer camino. Ahora, ya antes vamos de en un gran gastarte camino. ese dinero, tendrías que empezar a pensar cómo mantienes el futuro de ese negocio con renovar máquinas, renovar Exacto, hierros, porque si no te exacto. van a reventar Porque si mañana, no, te van a ir exacto, al improductivo. perdón que te interrumpa. Si no tienes el flujo de la operación Ya te perdimos. o le inyectas capital, cualquiera de las dos. Ahí Bueno, te bueno. perdimos un poquito en la Ah, señal. perdón. Entonces, Ay, en el cuando flujo, llegas al flujo, al flujo de la operación, ujú, tienes que decidir si este fue suficiente como para poder renovar tus activos y si no lo es, entonces, ¿cuánto te vas a endeudar o cuánto dinero le vas a inyectar a la empresa? Y el ujú, problema es que, fíjate esta empresa, con un capital distribuible de 15 millones de pesos, su capital inicial fue de 1 millón de pesos. ujú. Y esto puede haber sido por una estrategia fiscal, pudo haber sido por una estrategia de negocios, pudo haber sido por cualquier razón, pero aquí es donde no hay un balance, aquí es donde no se encuentra una armonía en el desarrollo de las empresas. ¿Sí? Entonces, tú nos recomiendas, cuando llegues al flujo de la operación, tomas de si puedes seguir operando o si necesitas hacerle mejoras o inversiones de equipo o alguna Exacto, cosa. Ahí tomo la decisión. Y de ahí ahí tomo la decisión. decido si tengo que tener, o sea, si me alcanza el flujo de la operación, invierto. Y si no me alcanza, entonces tendría que volver a buscar deuda y tendría que ver cuánto me va a costar esa deuda. ¿Es, Exacto. es correcto? Porque, porque es muy bien, es muy correcto, porque pensemos en un ejemplo y insisto, lo vamos a ver probablemente en la siguiente clase. Si Ujú. este flujo de efectivo residual, es decir, lo que me generó libre la operación o todas estas inversiones, y ya pagué intereses y ya tuve deuda,
¿qué hago con ese dinero? O pago dividendos y entonces tengo dinero para distribuir. En este ejemplo que estamos viendo, pues la empresa llegó hasta el flujo de efectivo residual, porque ya no, a lo largo del tiempo, pues ya no le alcanzó el dinero para distribuir capital pagando dividendos. Y eso cuando hablas de distribuir capital y pagar dividendos, ¿es pagarle a la gente que me prestó dinero? A los accionistas, a los accionistas. a los accionistas. Si estoy yo nada más y si no me interesa si estás tú pagarle. nada más, entonces, pues si estás nada más vas a tener un problema porque tu empresa, en este ejemplo, tiene 15 millones de pesos pendientes de devolverlos al dueño original. Entonces, digamos, estoy pensando que Rodrigo Calderón le prestó a Evena 14.9 millones de pesos. Exacto. Y en el Evena no le puede espero pagar. que esa empresa me los regrese. Exacto. Y me los tendría que empezar a regresar Evena a Rodrigo Calderón, que fue su principal accionista, en la medida que el flujo de efectivo residual sea positivo. Sea más grande. Y sea más grande. Y sea más grande. Y entonces podrá empezar a repartir esa ganancia que ya está generando. Exactamente. El dinero. Y después de que yo le pago a Rodrigo ya toda su lana y que ya no le debo nada, entonces Evena se podría decir que tiene un flujo de efectivo marginal de tanto, ya que apagó. Exacto. Ya después de todo este ejercicio, de que compró sus mercancías, de que ajustó su flujo de la operación, de que revisó qué más fierros y cosas y podría invertir para seguir renovándose y creciendo, ya pagó su deuda, ya le repartió al dueño, ya es dinero que se va haciendo y es como se empieza a acumular riqueza realmente en la empresa. Exactamente, exactamente. Lo acabas de descubrir. Por eso te decía, y por eso te necié tanto, porque normalmente la gente empieza a tomar decisiones y a quitarse el dinero antes de considerar todo lo demás que tiene que pagar. Correcto. Y es ahí donde, ¿a poco todavía faltan los intereses? ¿A poco tengo que pagar deuda? Porque se consumen desde antes lo que todavía no es tuyo. Exacto. O todavía no puedes tomar decisiones al 100% sobre eso. Exacto, exacto. Buenísimo. Bueno, entonces, espero que vayamos a las conclusiones. Todo el mundo, el auditorio. Esta buenísima discusión entre el contador y el empresario. Ok. Las conclusiones. La lana es el rey. O sea, revisar el flujo de efectivo, hacer pronósticos, entender las entradas y las salidas de dinero, es lo que debe de imperar. Hay que entender muy bien el balance contable al balance financiero. El balance financiero divide la inversión en financiamiento e inversión. El dinero lo produce la inversión y se regresa al financiamiento. Es un espejo entre ambos. El resultado de la operación es un dividendo, pero sin dinero no se puede repartir nada. Ya lo vimos. Y el capital de trabajo es el requerimiento de efectivo en el corto plazo para poder operar el negocio. Yo me llevaría estas 4 aseveraciones en nuestra charla de hoy. Sí, yo creo que también, y por eso te digo, yo creo que la mayoría de las personas con las que hemos trabajado con este tema del dinero, el primer punto que yo me gustaría traer a la mesa para cerrar esta súper plática contigo es cómo naturalmente le huimos por ignorancia, por desconocimiento, a tener la responsabilidad de sentarse a ver números. Ya vimos que no es tan complicado, más que simplemente es la gran responsabilidad de querer entenderlo. Sin dinero no se puede seguir adelante. Exacto. Y sin dinero real. Y el dinero real significa necesitas ponerle prestado tuyo para que arranque el ciclo. Necesitas comprar lo que vas a vender y después lo necesitas vender para cerrar el ciclo. Exacto. Si ese inventario se te atora, la rueda se atasca. Si no cobras lo que entregaste, esa rueda se atasca y para desatascarla, o te deshaces del inventario vendiendo más rápido o cobras más rápido y eso se automatiza. Si por alguna razón no lo puedes mover, necesitas volver a meter dinero, que es esta relación, y tener mucho cuidado entre con cuánto inviertes y cómo se va financiando para que la rueda siga y siga y siga circulando, y obviamente tener muy presente que entre más dinero se vaya atorando, entre el inventario, entre la parte de la cartera y todo el montón de fierros y cosas que se vayan atorando ahí, la rueda cada vez cuesta más trabajo y
cada vez cuesta más trabajo Exacto, y cada vez exacto. cuesta más dinero moverla. Entonces, una empresa que tiene finanzas sanas es la que esa rueda gira a muchas más revoluciones por minuto en lugar de toda forzada estar tratando de dar la vuelta. Y es ahí donde alguien de tu experiencia puede echarle un ojo a los números y poder empezar a detectar este tipo de, oye, esto está muy bajo, oye, ¿por qué tenemos tanto IVA por acreditar? Oye, ¿por qué no cobramos? Oye, ¿por qué no vendemos? Oye, de todo eso que tienes en el inventario, ¿qué sirve y qué no? Oye, de todos estos Exacto. clientes, ¿a quién sí le podemos cobrar y qué no? Porque de repente como empresarios nos clavamos en lo que más nos gusta. Es que a mí me encanta vender. Bueno, ¿y quién le echa un ojo a la administración? Y luego la Claro. administración está muy bien y estoy acá con toda la marca y el branding y la empresa, pero ¿quién le echa un número, quién le echa un ojo y quién toma decisiones sobre ellos? Entonces, Sí, creo que sí, esto sí. da Si me carnita para permites aquí, hablar de casi cada tema. claro, claro. Y lo que es muy importante, Rodrigo, es también que los empresarios entiendan que hay tres actividades que son fundamentales. ¿Quién vende, quién opera y quién administra? Claro. Si el que vende está administrando, mal, el que vende tiene que vender. El que administra. Entonces, me parece que esas tres áreas tendrían que estar perfectamente bien armadas y perfectamente bien sincronizadas, porque, porque es también muy típico que el área del back office, o sea, la administración, no entienda por qué la venta está haciendo lo que el vendedor debería de estar haciendo, y a veces pues, son temas de comunicación, son temas de lo que es experto de interrelación personal, en fin, una serie de cosas que se dan que podrían juntarse también muy bien con este ejercicio. Y no, buenísimo. La verdad es que yo me acordaba mucho de ti ¿Qué en la sigue? tarde ¿Qué un sigue, Rodrigo? ejemplo, sí. Ya no te escuché ahí, perdón. Sí. Eh, ¿Qué sigue? Me Ujú. parece que la plática de hoy tendría que tener dos componentes adicionales. Hacer un ejemplo que aunque sea muy numérico, poderlo llevar al auditorio para llevarlos paso a paso de un balance y un estado de resultados a un análisis del flujo de efectivo y de las proyecciones que se tienen que hacer o se deberían de estar haciendo a través de ese flujo de efectivo y el análisis del capital de trabajo, entender cómo se calculan los días de cartera, inventarios y proveedores y ver cómo es posible que a través de diseñar un modelo y hacer un estándar se pueda trabajar. Pero eso, insisto, requeriría tal vez dos charlas adicionales que con mucho gusto las podríamos preparar. Bueno, a mí me encantaría otra vez agradecerte por haber estado en este espacio. Sé y es una de las razones por que le huye, porque es un tema que le cuesta mucho trabajo a todo el mundo, porque pues, es un contexto nuevo. Pero la realidad es que yo invitaría a todos los que nos están escuchando a que es preferible a lo mejor ahorita, y por eso lo vamos a compartir, y ahí está grabado, y si hay que verlo 3, 4 veces hasta entenderle, que nos compartan las preguntas. Yo lo puedo participar desde el punto de vista, desde lo que realmente en el día a día escucho y veo lo que la mayoría de las empresas de nuestra comunidad traen a la mesa, la disciplina de ver esos artículos y de ver estos videos es con la finalidad de ayudarnos a tomar mejores decisiones. Ojalá que nos puedas acompañar en más espacios. A lo mejor ahorita Con lanzar mucho este gusto. primer video al auditorio y que nos digan, oye, la verdad, pues qué padre que ustedes entendieron, pero no le entendimos nada, o sí le entendía la parte más o menos del flujo, o medio le entendía esto, y quizás de ahí podamos empezar a a dar respuesta más puntual, como Claro. dices, casos más particulares. Los que tengan dudas y quieran acercarse directamente a Gerardo, aquí nos está compartiendo sus datos para que le manden un correo y le digan, oye Gerardo, la verdad es que en la plática con Rodrigo, ahí de los negocios exitosos, no le entendí para nada este tema de la inversión o no le entendí al capital de trabajo. Y la idea es traer esas dudas a la mesa y a lo mejor nos podemos ver en otro de estos espacios para seguir compartiendo y estaría muy interesante, ojalá que nos puedan hacer comentarios sobre eso.
Lo que quisimos hacer hoy es tener, por un lado, el conocimiento técnico, táctico y, como dices, técnico de lo que estamos hablando, y con preguntas más mortales de las que normalmente me encuentro en el mundo empresarial, donde a veces neceamos, malinterpretamos, y por eso luego el contador no nos contesta lo que le preguntamos, porque le Sí, de preguntamos acuerdo. o interpretas otra cosa. Y en O esta, a veces porque no sabe, Rodrigo, perdón que te sí, interrumpa. A veces por eso me porque decía, no no, sabe. arriba, y me dijiste como 5 veces arriba, y lo traje tantas veces porque es lo que siempre oigo, y lo que acaba haciendo, pues es que no me, no, me paga cada 8 días o cada mes o lo que sea, pero la verdad es que no le entiende. Y de eso Sí, no se trata de que entiendas el lenguaje del contador para que entonces los dos puedan alinear cuál es la mejor estrategia para seguir adelante. sí, de acuerdo, de acuerdo. Buenísimo, A tus Gerardo. órdenes, Rodrigo. Te Muchas agradezco gracias. muchísimo el espacio. Ojalá tengamos eco en el auditorio y será un placer volverte a tener por aquí en este espacio. Con Muchísimas mucho gracias gusto. a todos y nos vemos pronto nuevamente.